Buenos días a todos. Esperaremos unos minutitos más a que continúen ingresando y vamos a dar apertura a nuestro seminario de hoy. Bien. Buenos días a todos y a todas, docentes de todos los niveles, pertenecientes a la delegación zonal Pirané y estudiantes del último año del Instituto Superior de Formación Docente. Felices de compartir este segundo encuentro del tercer seminario denominado Identidad Formoseña, cimentada en los hechos históricos. Este es nuestro segundo encuentro del seminario. Esto es posible gracias a todos los criterios que toma el gobierno de la provincia de Formosa para el desarrollo de nuestro modelo. La educación como una cuestión de Estado, la educación como una herramienta de cambio para la dignificación del hombre y la mujer formoseña en relación a los valores esenciales para la vida. La educación como fundamento para la formación de un hombre nuevo capaz de desarrollarse íntegramente en su propia tierra, afianzando la identidad del ser formoseño y la revalorización de su cultura. La temática para este día tratará los antecedentes de la fundación de Formosa, contexto histórico, nacional y regional, y estará a cargo del licenciado José Godoy. Posteriormente, el proceso fundacional y la etapa territoriana, antecedentes inmediatos a la provincialización, las políticas de confraternidad argentino-paraguayas y su relación con Formosa, cuyo disertante será el licenciado Gabriel Barrio Nuevo. Antes de ceder el espacio a tan importantes disertantes, la agrupación DEWOS, docentes
y estudiantes unidos, organizados y solidarios, desea agradecer al gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gilden Fram, al vicegobernador, doctor Wilson Eber Solís, al Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, que hacen posible que capacitaciones como esta puedan llevarse a cabo y de esta forma implementar un apoyo a la formación del ser formoseño. Así también agradecemos el permanente acompañamiento de nuestra delegada zonal, la profesora Esther González. A continuación tendremos el honor de escuchar atentamente a quienes estarán desarrollando este encuentro. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenido al segundo encuentro del seminario Identidad Formoseña cimentada en los hitos históricos, aprobado por resolución 39/21 del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social. Soy el profesor José Godoy, capacitador de dicho instituto. Este seminario está destinado a docentes y equipos de conducción institucional de todos los niveles y estudiantes del último año de las ofertas de nivel superior no universitario. En esta etapa de pandemia es necesario fortalecer la identidad de los formoseños. Y una de las formas posibles es a través de la consideración y abordaje de los hitos de la historia de Formosa, como una oportunidad para acrecentar y poder comprender lo que sucede en el entorno cercano, con el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación. En el presente seminario, como ya lo anunciara la colega, se abordarán los antecedentes de la fundación de Formosa, el contexto internacional y el contexto local. Posteriormente, el proceso fundacional y la etapa territoriana antecedentes inmediatos a la provincialización de Formosa, las políticas de confraternidad argentino-paraguayas y su relación con Formosa a cargo del profesor licenciado Gabriel Barrio Nuevo. En el primer encuentro se abordaron la temática identidad y fundamentación desde los hitos de la historia local. Con posterioridad se desarrolló el tema el ser formoseño. En este sentido, debemos significar que no puede haber identidad sin un proceso que finalmente culmine en el reconocimiento del ser formoseño. El ser formoseño se constituirá a partir justamente de los elementos pluriétnicos y multicultural que caracteriza a nuestra identidad. Pero el reconocimiento de nuestra identidad llevará un largo proceso. La Constitución provincial y el modelo formoseño definitivamente darán a el ser formoseño todos los elementos que lo constituyen como tal. Muy bien, pasamos a nuestra propuesta de este segundo encuentro y vamos a considerar entonces las condiciones que llevan la fundación de la ciudad de Formosa. Estas condiciones o el contexto histórico serán de orden nacional e internacional. En el orden internacional, Inglaterra en el siglo XVIII
desarrolla su revolución industrial. En esta primera etapa, Inglaterra necesitará, como todos podemos saber, materia prima fundamental para el primer momento de la industrialización, que va a ser el desarrollo de la industria textil. Por lo tanto, la materia prima será el algodón. Inglaterra se proveía de esta materia prima de sus ex colonias en el norte de América. El sur del actual Estados Unidos, la zona de Nueva Orleans, proveía entonces a las fábricas de Liverpool, Manchester, Sheffield de algodón. Pero la guerra de secesión entre el norte industrialista y el sur esclavista, que había mantenido una estructura extractiva muy similar a la que habían implementado los españoles en estas latitudes, van a hacer que Inglaterra pierdan estos mercados, pues este conflicto interno dentro de los Estados Unidos va a culminar con el triunfo en esta guerra civil del norte industrialista. Consecuentemente con ello, entonces, Inglaterra deberá buscar nuevos mercados que le provean de esta materia prima fundamental, el algodón. Y va a continuar con su ruta. No hay que olvidar que la presencia británica en las ex colonias de España en América ya se había producido antes inclusive de la emancipación de los distintos estados que en su momento pertenecieron al dominio colonial español. En el caso del Río de la Plata, hay que recordar el contrabando, la presencia de los ingleses intentando ubicar sus excedentes de producción a través de esta práctica. Luego, las invasiones a Buenos Aires en 1806 y 1807. Con posterioridad, los empréstitos que los gobiernos, como el de Rivadavia, contrajeron con la banca británica. Continuando con la ruta del algodón, un país emergente que también se encontraba dentro del dominio colonial español va a llamar la atención de Gran Bretaña, el Paraguay. El Paraguay había desarrollado una política y una economía autónoma, sin deuda externa, con un desarrollo económico interesante y que significó la autonomía de este país con relación a los estados con los cuales limitaba, y también una política internacional que lo mantenía con cierta independencia en la toma de decisiones respecto a sus políticas internas. Fue fundamentalmente esta la cuestión que se contraponía a los intereses de Inglaterra, que ya había logrado su hegemonía en el Río de la Plata. Hay que recordar que los estados que surgieron luego de los movimientos emancipadores lo hicieron endeudados. Por lo tanto, esto va a ser un argumento perfecto para que Inglaterra acentuara su presencia en estos dominios. En un primer momento, los ingleses entrarán en tratativa con el gobierno de Francisco Solano López. El Paraguay había desarrollado en el aspecto económico una interesante actividad, como ser, por ejemplo, la fundición de hierro. En Ubicuí habían desarrollado la industria metalúrgica, los astilleros, tuvieron su ferrocarril, telégrafo, y por supuesto que institucionalmente el Paraguay había progresado de una manera muy particular con relación al resto de los estados con los cuales limitaba. En un primer momento estas negociaciones avanzan, pero
el Paraguay no acepta las imposiciones de la corona británica. Consecuentemente con ello, Inglaterra entonces va a impulsar una alianza de naciones emergentes contra el Paraguay. Argentina, Uruguay y Brasil se van a aliar entonces en una guerra a la que conocemos como de la Triple Alianza, Guerra Aguazú o Guerra del Paraguay, contra este país. Este conflicto se va a desarrollar durante el gobierno de Bartolomé Mitre, quien había previsto una duración de 6 meses, no más que eso. Sin embargo, el conflicto se extendió por 5 años, desde 1865 a 1870. Fue una guerra muy impopular. Hay que también considerar que Francisco Solano López había mediado en la disputa interna entre Mitre y Urquiza en el Pacto de San José de Flores. Por otra parte, Francisco Solano López ofreció inclusive renunciar a la presidencia del Paraguay en un encuentro que mantuvo con Bartolomé Mitre, pues López sabía que la guerra ya se venía gestando desde hacía bastante tiempo, impulsado, por supuesto, por Inglaterra. En Yataitícora se encuentran entonces Bartolomé Mitre con Francisco Solano López, pero la decisión ya estaba tomada. Inglaterra no iba a retroceder en sus intereses. Finalmente la guerra se produce. Hemos dicho que duró 5 años y significó la destrucción del modelo político y económico paraguayo. Terminado el conflicto, había que resolver la cuestión de límites entre el emergente Estado Nacional y la República del Paraguay. El primer acuerdo de límites va a llegar en 1876, con el acuerdo Machaín-Irigoyen, que abordó la cuestión de las pertenencias insulares. Entonces, en este sentido, la isla de Apipé y el Cerrito quedarían para la Argentina y la isla de Yacyretá para el Paraguay. Las demás cuestiones insulares quedarían para los posteriores acuerdos. El próximo tratado de límites finalmente va a definir el límite natural entre la Argentina y el Paraguay. Se va a convocar a un laudo que lo va a llevar a cabo el presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes. El fallo de Hayes establece entonces al río Pilcomayo como límite natural entre Argentina y Paraguay. Es importante detenerse un instante en esta cuestión, haciendo hincapié en que la problemática limítrofe con el país hermano culmina en 1878, con el laudo del presidente Rutherford Hayes. Insistimos entonces en que posteriormente a este laudo no se registran incidentes diplomáticos por reclamos territoriales entre ambos estados. Seguramente en algún ámbito académico o alguien pudo haber mencionado problemas de reclamos territoriales por parte del Paraguay o por parte de la Argentina, pero esto quedó un poco, como decirlo, en el ideario colectivo nada más, una discusión sin fundamentos diplomáticos. Esto es importante aclararlo. A partir de
Ese momento, entonces, había que encontrar una nueva capital para el Chaco. Esa tarea, el gobernador del Chaco, hasta ese momento, Lucio Victorio Mansilla, va a encargar al comandante Luis Jorge Fontana que buscara un nuevo asentamiento para la capital del Chaco. Fontana elegirá la actual ciudad de Formosa, a orillas del río Paraguay, para fundar la nueva capital, que se produce el 8 de abril de 1879. A partir de ese momento, el territorio de Formosa pasa a formar parte del territorio nacional del Chaco. En 1872, durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, estos territorios son denominados Territorio Nacional del Chaco. En 1884, durante el gobierno de Julio Argentino Roca, Formosa adquiere el estatus de Territorio Nacional de Formosa. Y en 1955, durante la presidencia del general Juan Domingo Perón, adquirimos el estatus de provincia. Muy bien, es importante destacar el aspecto político-institucional, la sociedad y la economía en esta primera etapa de nuestra vida territoriana. En este sentido, tenemos que decir que los gobernadores de territorio eran designados por el Poder Ejecutivo Nacional con aprobación del Senado. Duraban muy poco tiempo en sus funciones. Eran extraterritoriales. No conocían la realidad del medio que debían administrar. Las primeras instituciones se van a ir creando entonces a medida que avanza la ocupación del territorio de lo que actualmente es la provincia de Formosa. Se va a crear en este marco la municipalidad de la capital, la subprefectura, por ejemplo, rentas, correo, registro de marcas, tierras fiscales. En un primer momento de esta etapa territoriana vamos a tener 4 departamentos. El departamento Formosa, Dalmacia, Bouvier y Herradura. Posteriormente se va a crear el 5º departamento, que es el Teuco. En 1912 se va a producir el primer censo de población luego de la sanción de la ley Sáenz Peña. 2 partidos políticos se van a disputar la administración del municipio, que va a ser uno de los primeros niveles de gobierno en ser creado en esta primera etapa territoriana. El Partido del Pueblo y el Frente Vecinal. En 1916, con el triunfo de la Unión Cívica Radical, en la figura de Hipólito Yrigoyen, se va a fundar la Unión Cívica Radical en Formosa, que lo va a presidir Vicente Villafañe. Y posteriormente, en 1920, se crea el Centro Socialista. Son los primeros partidos políticos creados entonces en el territorio nacional de Formosa. La política distributiva de la tierra se va a dar a través de el latifundio. Ya iremos viendo cómo va a significar una política que va a relegar a determinados sectores de la sociedad territoriana y no les va a permitir participar activamente entonces en el desarrollo económico de la época. Respecto a la sociedad formoseña, podemos hablar de la ocupación del territorio.
la cual se va a realizar a través de dos corrientes fundamentalmente en esta primera etapa de vida territoriana. La corriente proveniente del este van a ser las primeras familias que ya van a venir inclusive con Fontana, constituido por paraguayos, correntinos fundamentalmente, y la corriente del oeste proveniente de la provincia de Salta y Santiago del Estero. Entonces, en esta primera etapa territoriana, estas dos corrientes de ocupación van a asentarse en el territorio. Es importante también en el aspecto político-institucional el rol de la Iglesia a través de las misiones franciscanas. Estas misiones siguieron un modelo idéntico al que aplicaron los jesuitas en estos dominios que pertenecieron a España hasta 1776, año en el que fueron expulsados por la corona española de sus dominios. Los franciscanos van a trabajar sobre todo con la población toba, con la población aborigen. Y van a llegar al territorio dos misiones: San Francisco Solano de Tacaglé y la misión San Francisco de Asís de Laicí. Siguiendo en el orden político institucional, es importante destacar también que la desaparición de las misiones jesuíticas tienen que ver con los intereses de esa oligarquía responsable de la fundación del Estado Nacional. Porque el modelo aplicado por los jesuitas es un modelo comunitario de producción, que iba, por supuesto, en contraposición a los intereses de un modo de explotación capitalista de la fuerza humana, de la fuerza de trabajo, es decir, la explotación del hombre por el hombre. Respecto a la economía, vamos a insistir en que hay un aspecto sumamente importante en esta época que va a ser la distribución de la tierra. Hemos dicho que la misma se va a realizar a través de la concentración de estas tierras en pocas manos, es decir, el latifundio. Esto condicionó el desarrollo posterior de la sociedad formoseña al impedir el surgimiento de sectores agrarios que fueran basamento de un dinámico mercado interno que podría haberse constituido de manera gradual y paulatina. Es decir, que esa concentración de tierra entonces relegó a estos sectores a la participación de la conformación del mercado interno. Es decir, impidió inclusive la formación de una clase campesina que dinamizara ese mercado. La ley Avellaneda, dictada en 1876, la número 871, no se cumplió en la práctica, al menos en el modo en el que se había establecido, pues debía poblarse, mensurar y colonizar. Existieron colonias, pero la desidia oficial del gobierno nacional no hizo posible que éstas progresaran. No hubo aporte suficiente, no hubo un impulso, no hubo una política para que estas colonias pudieran desarrollarse. Posteriormente, a los efectos de solucionar a los inconvenientes que plantearon que planteó la aplicación de la ley Avellaneda, se va a sancionar la ley Escalante en 1903. También con mucha dificultad, porque en definitiva la cuestión de fondo, que fue la concentración de la tierra en pocas manos, no alcanzó a resolverse íntegramente. Fíjense que acá hay un detalle, porque los mismos gobernadores de territorio reclamaron al gobierno nacional el incumplimiento
de estas leyes. Por lo que inclusive la ocupación del territorio de Formosa se hizo de un modo desordenado. Muy bien, respecto entonces a la economía de esta primera etapa, la actividad ganadera va a adquirir una importancia trascendente. Recuerden que Formosa contribuyó activamente a proveer los recursos que el modelo agroexportador impuesto por la oligarquía terrateniente ganadera, que ya va a tener sus orígenes inclusive durante la vigencia del dominio colonial español, implementaron en la Argentina. Formosa aportó en esta etapa fundamentalmente ganado en pie. La producción ganadera del centro oeste se destinaron a las minas de Chile. Se comercializó el ganado con Chile, ¿no? Fundamentalmente para la alimentación de los mineros. En la zona este, la actividad ganadera se comercializó con los mercados del sur del país y también con el Paraguay. Bueno, la agricultura en esta primera etapa territoriana, debido a la concentración de la tierra, la política latifundista de distribución de la tierra, va a tener una importancia secundaria o escasa. El maíz y la caña de azúcar comienzan a ser cultivados. Respecto a la actividad industrial del periodo territoriano, tenemos que hablar de una actividad característica del territorio nacional de Formosa: la explotación forestal con la instalación de aserraderos y obrajes. Vamos a tener también en esta primera etapa de territorialidad la producción industrial de azúcar y alcohol. Existían dos ingenios azucareros en el territorio nacional de Formosa. Fíjense la importancia de esta actividad ya en esa época. Una de los ingenios estaba ubicado en Colonia Formosa, es decir, en la actual capital, y otra en Bouvier, con una producción, por supuesto, importante de alcohol y caña de azúcar. Uno quiere imaginar que si esto hubiese tenido continuidad, hoy nosotros podríamos tener una producción interesante que moderara los costos de estos productos. Pero finalmente la presión de la burguesía salteña tucumana sobre el gobierno nacional, que en ese momento estaba a cargo de Marcelo Torcuato de Alvear, presidente radical, hizo que a través de lo que se conociera como laudo Alvear produjeran el cierre de estas industrias en el territorio nacional de Formosa. En 1909 vamos a tener el inicio de la construcción del ferrocarril y el trazado de las líneas férreas. En una de las pocas intervenciones en esta etapa de nuestra historia por parte del gobierno nacional. Una escasa inversión, pero un trazado que respondía a una economía extractiva, que fue la que se aplicó en definitiva en Formosa en esta primera etapa territoriana, y que por supuesto beneficiaba a los grandes productores vinculados al modelo agroexportador y que tenían intereses en el territorio nacional de Formosa.
Bien, este trazado unía Embarcación con la ciudad capital. Bueno, las comunicaciones con el centro de la toma de decisiones con el gobierno nacional era a través de la vía fluvial. Bueno, fundamentalmente a través de la navegación de los ríos Bermejo y Paraguay. Bien, en esta primera etapa entonces, las principales características del territorio en lo político, institucional, social y en la economía lo hemos mencionado. En la segunda etapa, que podríamos decir arranca hacia 1940, si le tuviéramos que poner una fecha, las cosas se van a mantener prácticamente de la misma forma. Los gobernadores seguirán siendo designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Hasta 1946. Fíjense ustedes que en lo político institucional ya hay una emergente manifestación de las fuerzas vivas y de los vecinos de la ciudad capital, sobre todo, respecto a la necesidad de que se nombrara un gobernador lugareño, nacido en Formosa. Ya hacia 1935, las fuerzas vivas, la sociedad rural, el centro de comercio, van a solicitar al gobierno nacional el nombramiento de un gobernador lugareño. De hecho, en esta primera gestión no hay respuesta alguna. Hasta 1946, cuando llega a la presidencia el general Juan Domingo Perón y nombra gobernador de los territorios nacionales de Formosa, o el territorio nacional de Formosa, a Rolando de Ertelendi, un ciudadano nacido en la ciudad de Clorinda. Este gobernador va a tener la responsabilidad de llevar adelante el primer plan quinquenal en el territorio nacional de Formosa, fundamentalmente en lo referente a la obra pública. Y dentro de la obra pública, fundamentalmente, la construcción de escuelas. Una política muy propia de los gobiernos denominados por la actual extrema derecha, podríamos decir, populistas. O sea que los gobiernos llamados populistas se han caracterizado por establecer como política de Estado a la educación. Consecuentemente con ello, la construcción de escuelas para los que tengan que caer en la educación pública. Hay que decirlo, porque todo esto forma parte de nuestra historia, como país y también como provincia. Hay que recordar que Formosa fue considerada inviable por mucho tiempo. Muy bien, en esta etapa entonces vamos a ir consolidando gradualmente ese movimiento de vecinos que ya pretendían que Formosa se convirtiera definitivamente en provincia. Entonces, en esta segunda etapa de nuestra vida territoriana, definitivamente se va a conformar la comisión que, encabezado por Vicente Arcadio Salemi, va a lograr la sanción de la ley 14.408, por la cual Formosa
adquiere el estatus de provincia. En este momento, la economía de lo que ya dejaba de ser el territorio nacional comenzaba con la producción del algodón. Muy bien, estimados colegas, participantes de esta segunda jornada. A continuación, queda con ustedes el profesor licenciado en Historia Gabriel Barrio Nuevo, quien hará la ponencia sobre el proceso fundacional y la etapa territoriana, antecedentes inmediatos a la provincialización de Formosa, las políticas de confraternidad argentino-paraguaya y su relación con Formosa. Muchas gracias por la atención. Muy buenos días, mis cordiales saludos para los integrantes de este curso, los estudiantes que están participando, los docentes egresados, a los organizadores del mismo, el Instituto Pedagógico Provincial. Como hemos anticipado, el encuentro de hoy, el tema central es el proceso de fundación de la ciudad de Formosa. Hacemos centro en el 8 de abril de 1879, ya que estamos a 142 años de aquella gesta fundacional. Para esto hacemos hincapié fundamentalmente en una categoría de análisis que viene de las ciencias sociales, se usa en la antropología, en la sociología, en la psicología social, pero nosotros hacemos hincapié en esta oportunidad en el hecho de que consta en la Constitución de la provincia de Formosa. Allí se hace referencia a la identidad como multiétnica y pluricultural. Esto está expresado en el preámbulo de la misma y también en el artículo 92 de nuestra Carta Magna Provincial. La identidad, entonces, decíamos, es uno de los temas centrales que nos permite conectarnos con nuestra historia para tener nuestro sentido de pertenencia. Decíamos que en la Constitución Provincial se refiere a que es multiétnica y pluricultural. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que desde los albores de la historia y durante toda la historia de Formosa, la misma, la cultura formoseña, ha sido nutrida por diferentes corrientes poblacionales y culturales. De manera que hoy tenemos, por ejemplo, la Formosa del Este con influencia paraguaya, la influencia en el oeste de la cultura salteña, y también está la influencia de todas las otras provincias, como por ejemplo, especialmente Chaco, Santiago del Estero, también de Santa Fe, de Corrientes, de Buenos Aires. Obviamente la influencia, decíamos, de las corrientes del Paraguay y las corrientes inmigratorias, colonizadoras desde Europa, y fundamentalmente todo esto con el sustrato social de los pueblos originarios. Bien, en función de esto, la identidad nos lleva a través de la historia a estos tres puntos, hitos históricos formoseños, que son la fundación, la provincialización y el modelo formoseño. Una recomendación inicial es, en especial a los chicos a veces les cuesta identificar uno y otro hito y a veces se presta a confusión. La fundación de Formosa en el contexto de 1879, estamos a fines del siglo XIX, y la provincialización de Formosa 1955. Entonces, una primera sugerencia es intentar no confundir la fundación de Formosa con la provincialización. Vamos a, si podemos, a abordar otra vez este tema.
Bien, lo que les presentamos a continuación es una línea histórica. Ustedes saben que los profesores solemos usar las líneas históricas como para comprender determinados periodos históricos, determinados momentos. Es así que en esta oportunidad señalamos nuevamente la fundación 8 de abril de 1879 y la provincialización en otro momento histórico en el siglo XX. En el primero, digamos que el comandante Fontana es una de las figuras más destacables de la época, y en la provincialización, digamos, Juan Domingo Perón y la Comisión Pro Provincialización. Pero en esta oportunidad lo que vamos a hacer es fundamentalmente tratar de entender primero cuáles son las causas por las cuales se crea o se funda Formosa. En definitiva, ¿por qué se funda Formosa? Y tenemos que hacer hincapié en tres aspectos fundamentales que están a la izquierda iniciando esta línea histórica. Se trata primero de la Guerra de la Triple Alianza, ocurrida en 1865-1870. También está el Tratado de Paz de 1876, firmado por las autoridades de los dos países, y el laudo Rutherford-Hayes de 1878 también es fundamental para esta cuestión. Tres puntos entonces que ustedes tienen que tener en cuenta como antecedentes y causas fundamentales, porque en definitiva, ya les adelanto que Formosa se funda como consecuencia de la resolución de tratados o de conflictos que existían entre la Argentina y Paraguay. Es decir, que el laudo Rutherford-Hayes es lo que en definitiva permite que se tenga que trasladar la antigua capital de la Gran Chaco, Villa Occidental, hasta el punto conocido como Villa Hermosa o Formosa, al sur del río Pilcomayo. Hacemos hincapié en primera instancia en la Guerra de la Triple Alianza, o Guerra Guazú, o Guerra del Paraguay. Una guerra que, bueno, por supuesto que hay muchísima bibliografía al respecto, ¿no? Nosotros lo que hacemos es fundamentalmente enfocarlo desde la perspectiva de la historiografía latinoamericana. ¿Esto qué significa? Que para nosotros esta guerra fue, sin duda alguna, una guerra fratricida, una guerra civil, una guerra entre hermanos, que nunca tendría que haber existido. En realidad ninguna guerra tendría que existir porque todas las guerras son perniciosas, pero mucho más cuando se trata de países hermanos. Se trató de una guerra sumamente impopular en la Argentina. La llevaron a cabo los gobiernos, como sabemos, de Argentina, Uruguay y Brasil contra el Paraguay. En el caso específico de la Argentina, la condujo el presidente de entonces, el general Bartolomé Mitre, pero como decía, una guerra absolutamente impopular en la Argentina, en los sectores populares, en los sectores federales. Hubo muchos levantamientos, deserciones, porque las tropas, la gente común de la Argentina no quería ir a la lucha contra el Paraguay. No porque se sientan cobardes, porque ya habían demostrado la valentía de muchas otras maneras, sino porque sentían que no tenían que ir a luchar contra un país hermano. Así lo entendieron también muchos de sus dirigentes, por ejemplo, nada más y nada menos que el creador del Martín Fierro, es decir, José Hernández. Otro conspicuo dirigente argentino de aquel entonces, Juan Bautista Alberdi, nada más y nada menos que el creador de las bases para la construcción de la República Argentina. Este dirigente argentino ha sido distinguido de alguna manera por la República Hermana del Paraguay, ya que la localidad actual de Alberdi, la que está enfrente a la ciudad de Formosa, lleva su nombre. Y esto lo han hecho los hermanos paraguayos reconociendo la actitud de Juan Bautista Alberdi de estar a favor del Paraguay y estar en contra de esta guerra que el general Mitre llevó adelante en contra del Paraguay. Bien, protagonistas: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, y hay otro protagonista más que es Inglaterra. Bajo el viejo principio de dividir para reinar, Inglaterra, el país más poderoso entonces, aplica entonces estos principios para que
ocurra lo que ocurrió, conflictos y guerra entre los países hermanos sudamericanos para beneficiarse de ellos. Esto es lo que transcurrido más de 80 años ya en el siglo XX, Juan Domingo Perón en los años 1953-1954, previo paso por Formosa en las dos oportunidades, llegó a Asunción del Paraguay y se entrevistó con los representantes, acá vemos los abrazos con el presidente, entonces el presidente constitucional Federico Chávez, algunas fotos representativas. Hizo entrega de los trofeos de guerra de la Triple Alianza. ¿Con qué intención? Con la intención de cerrar esas viejas heridas que habían quedado todavía entre argentinos y paraguayos, producto de esa guerra de la Triple Alianza. Vengo personalmente a cumplir con el sagrado mandato encomendado por el pueblo argentino de hacer entrega de las reliquias que esperamos sellen para siempre una inquebrantable hermandad entre nuestros pueblos y nuestros países. Esa fue la política de confraternidad argentino-paraguaya que llevó adelante el entonces presidente Juan Domingo Perón en los años 1953 y 1954. En esta diapositiva vemos que, insistimos, que la guerra de la Triple Alianza 1875-1870, el Tratado de Paz de Argentina y Paraguay de 1876 y el laudo Rutherford Hayes de 1878 son hechos históricos fundamentales que nos ayudan a comprender por qué se funda Formosa, que en definitiva Formosa se funda como resolución a conflictos internacionales entre Argentina y Paraguay. Son los antecedentes. Acá les mostramos un mapa vinculado a lo que sucedió o que hubo que establecer en ese tratado entre Argentina y Paraguay de 1876. Sí. Ustedes ven que el mapa está dividido básicamente en dos secciones al norte del río Pilcomayo, sección 1 y sección 2. La sección 1, que va de Bahía Negra a Río Verde, bueno, en ese tratado la Argentina reconocía que este territorio pertenecía al Paraguay. No así el territorio está en la segunda sección, el número 2, que es el que va de Río Verde hasta el río Pilcomayo. En ese tratado la Argentina no reconocía soberanía del Paraguay en este ámbito, de manera tal que hubo que llevarlo a un arbitraje que fue el del presidente de Estados Unidos, Rutherford Hayes. Hay un hecho muy importante para nuestra provincia de Formosa, el hecho de que en aquel entonces ese tratado de 1876 reconocía que estas tierras eran de la República Argentina. Fundamentalmente lo importante es que en este caso la República del Paraguay reconocía que ese territorio, como vamos a ver ahora en este tratado, el artículo 2, si ustedes lo leen detenidamente, se van a dar cuenta que aquel Chaco Central, por entonces hoy territorio de la provincia de Formosa, era reconocido por el Paraguay como perteneciente a la República Argentina. Esto es importante para nosotros, no solo como argentinos, sino también como formoseños, el hecho de que el Paraguay reconozca que este territorio ya en aquel entonces era decididamente argentino y no había discusión al respecto. Bien, el otro punto que también es muy interesante es el que hacía referencia. ¿Por qué? Porque por un lado está diciendo, si ustedes leen detenidamente, esto va a quedar grabado, lo van a poder leer con mayor detenimiento, se van a dar cuenta que la sección 1 a la que hacía referencia, Argentina reconoce que esto es territorio del Paraguay, no así lo que es el Chaco Boreal, el otro territorio citado como sección número 2, que tiene que ser sometida a la decisión definitiva del fallo arbitral. Esto es lo que en definitiva definió el entonces presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes, y lo definió a favor de la hermana República del Paraguay. Por esta razón es que ya el gobierno argentino sabía que había que entregar esos territorios, incluyendo
la antigua capital del Gran Chaco, Villa Occidental, que estaba obviamente en la órbita nuestra, en la órbita argentina. Repasamos entonces los eventos fundamentales desde abajo de la pantalla a la izquierda: Guerra de la Triple Alianza, 1865-1870, Tratado de Paz Argentina y Paraguay, 1876, Laudo Rute Foralles, 1878, cuando la Argentina, a principios de ese año 1879, ya obviamente tenía decidido cumplir con este mandato internacional, de manera tal que el presidente de entonces, que se llamaba Nicolás Avellaneda, le ordena al gobernador del territorio de la Gobernación Nacional del Chaco, por entonces era Lucio B. Mansilla, a su vez le ordena al secretario de la Gobernación, al comandante Luis Jorge Fontana, que inicie el traslado de la capital del Chaco. Fontana, dando cumplimiento a esto, hace primero una exploración por la zona, explora entonces la margen derecha del río Paraguay, entre el Pilcomayo y el Bermejo, en la zona de Orange, en la zona de Santa Elena, en esa zona de Formoso o Formosa, se dispone entonces a hacer el traslado de la antigua capital del Gran Chaco para dar lugar a la nueva capital, la fundación de la ciudad de Formosa, hecho que formalmente ocurre el 8 de abril de 1879, donde se labra un acta que, al decir de Fontana, era el bautismo, digamos, de la creación de la ciudad de Formosa, entiéndase, un acta de fundación por aquel entonces. Y antes que nada, vamos a hacer hincapié en un aspecto que nos parece bastante importante aclararlo, porque en esta última fiesta del 8 de abril hubo alguna confusión en las redes sociales, de manera tal que vale aclararlo. El 8 de abril es una fecha histórica provincial y fiesta cívica formoseña. ¿Por qué? Bueno, esto ha sido decretado el 7 de abril de 1997. Hay dos decretos al respecto, uno el 417 y el 418, firmado por el gobernador Gildo Infran. ¿Esto qué quiere decir? En el primer decreto ustedes observan que dice que la misma cada año será realizada en los distintos pueblos y ciudades del territorio provincial, invitando a las municipalidades y comisiones de fomento a adherir al contenido del presente decreto y consecuentemente realizar los actos públicos correspondientes con participación de autoridades locales, establecimientos educativos y pueblos en general. ¿Qué estamos diciendo? Esta fecha es fundamental porque es obviamente el nacimiento de nuestra comunidad. Para cualquiera de nosotros la fecha de nuestro cumpleaños es una fecha importante, por eso es que la festejamos todos los años y por eso esa fecha queda reflejada precisamente en el Documento Nacional de Identidad. Bueno, de esta misma manera, el 8 de abril, que es la fecha de nacimiento, la fecha de fundación de nuestra comunidad formoseña, es una fecha clave que hay que festejar, y festejarla no solo a nivel de la ciudad de Formosa, sino que adquiere de esta manera un alcance a todo el territorio provincial. Y esto tiene que ver con la construcción de la identidad que Formosa se ha dado a lo largo de toda su historia y que abarca a todos los pueblos y comunidades del interior de nuestra provincia de Formosa. Decíamos que de la misma fecha la firma el gobernador Infran, pero ahora es el decreto número 418, un decreto absolutamente compatible y que va inmediatamente al anterior. Se refiere a los actos públicos y solemnes. Dice que los alumnos de cuarto año y los de grados superiores, a quienes no se les hubiera tomado aún, expresarán un voto de compromiso. Voto de compromiso no es lo mismo que juramento a la bandera, lo que se hace los 20 de junio, ¿no?
Entonces, en esta oportunidad acá está la explicación sumamente clara. Yo les voy a dejar este texto también para que lo lean detenidamente, van a volver a entender los fundamentos, los considerandos de ambos decretos son sumamente claros, y acá lo importante es la conclusión en el sentido de que el 8 de abril es el cumpleaños de la ciudad de Formosa, y decíamos que como extensión es la fiesta histórica provincial y fiesta cívica formoseña. ¿Con qué fin? Bueno, el fin de hermanar, decíamos, una celebración histórica de la ciudad capital con los otros pueblos y ciudades de la provincia, considerándola a esta celebración histórica como la fiesta mayor provincial. Entonces, no nos quedan dudas al respecto. El 8 de abril, fecha histórica provincial, fiesta cívica formoseña. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, entonces, si el 8 de abril es el cumpleaños de la fundación de la ciudad, en el siglo XX, decíamos, el 28 de junio, es otra fecha significativa, pero es el nacimiento de la provincia, comparándola con el territorio. Es un salto cualitativo, dejar de ser territorio nacional, dejar de depender de las autoridades nacionales, comenzar a tener autonomía. Esto ocurre a partir de la ley 14.408, que ocurre en tiempos de la provincialización de Formosa. Y volvemos entonces, decíamos, a esta fecha tan significativa, el 8 de abril de 1879, una fecha que comenzó a festejarse ya en 1905, es decir, a principios de ese siglo XX, por instancias y acuerdo del mismo fundador de la ciudad de Formosa. Todavía vivía en aquel entonces el comandante Luis Jorge Fontana. Él falleció en 1920 en San Juan. Y cuando comienza a festejarse esta fecha, 1905, precisamente vivía el fundador de la misma. Acá hay unas imágenes que son simbólicas. Ustedes observan a la derecha una imagen que está vinculada a aquellos primeros tiempos. Se ve el vapor, el resguardo, se ven las primeras carpas que fueron puestas precisamente para esa ocasión. Vamos a ver si hay una imagen mejor, pero bueno, hacemos hincapié que el comandante Luis Jorge Fontana, para dar cumplimiento a esa orden de hacer el traslado de la Villa Occidental, el 24 de marzo envía un informe un tanto extenso a su jefe inmediato, que era el gobernador Mansilla. Entre otras frases, el informe es bastante extenso, pero dice, por ejemplo: no temo aseverar que las costas, los campos y los bosques de Formosa son superiores, serán un porvenir para la República Argentina y una esperanza de bien estar para los hombres buenos y laboriosos que saben arrancar a la tierra el sustento, la tranquilidad del espíritu, la dulce paz del hogar y el porvenir de sus hijos. Es decir, que el comandante Luis Jorge Fontana estaba absolutamente convencido del porvenir que tendría esa comunidad que ellos estaban comenzando a crear. Y aquí vemos entonces las imágenes características, y es evidente que esta primera avanzada, porque lo primero que hizo Fontana llegar acá el 28 de marzo con integrantes de sus tropas, eran militares, es decir, que los militares fueron en ese sentido, los principales protagonistas al arribar a las costas de Punta Hermosa o Formosa. Pero lo que no es habitual conocer es el hecho de que también las mujeres han estado presentes en esta jornada. Como muchas veces pasa, a veces ocurre también que la mujer es invisibilizada en la historia, ¿no? Y en este caso también podríamos decir, fíjense, quienes vinieron de Villa Occidental en aquella oportunidad, el comandante Luis Jorge Fontana lo dice, hace referencia a todos estos aspectos, pero es decir, a quienes llegaron, pero también nombra a mujeres. En la parte final dice: señoras, únicamente venían en ese viaje la esposa del teniente Fate, sus sirvientas y un grupo de heroicas
y amorosas consortes de los gendarmes marineros. Esta es la prueba histórica. El mismo comandante Luis Jorge Fontana resalta que las mujeres son partícipes en este proceso fundacional. Recordemos también que la primera maestra, doña Francisca Zambolini de Zambrini, como mujer ha tenido también un rol protagónico en este proceso fundacional. ¿Quiénes estaban? Es interesante conocer que según el historiador Fernando Casal, el comandante Fontana y los integrantes del primer convoy fueron recibidos por don Onofrio Danieri, Juan Salaverry y el vecino del Paraguay, Pablo Alvarenga. Había una goleta propiedad de Domingo Vivolini para abastecerlos de mercadería y por tierra llegó también ganado vacuno. También cita a los uruguayos autorizados por el gobierno argentino que tienen hogajes en la zona de Laguna Oca, donde trabajaban originarios tobas. Don Pablo Gómez era productor de maderas que trabajaba con 8 indios tobas pertenecientes a la tribu del cacique Carayá, dice el historiador Justo Lindor Olivera. El historiador José Alsina también cita que había unos 18 establecimientos dedicados al corte de la madera, trabajaban en todos esos casos los pueblos originarios, de manera tal que los pueblos originarios han sido y siguen siendo partícipes importantes en la construcción de nuestra identidad. Los pioneros, bueno, en diferentes contingentes, porque no vayan a pensar que de una sola vez llegaron los contingentes, no, el primero llegó el 28 de marzo, el otro el 29 de marzo, con otro vapor que vino con los primeros colonos europeos. El 8 de abril llegan los 25 guardias nacionales de Corrientes y se procede a labrar el acta que decíamos es la fe de bautismo que el mismo Fontana considera un acta de fundación. El 11 de abril, el 30 de mayo, el 9 de julio llegan más colonos europeos. El 7 de junio de 1879 Fontana informa a las autoridades nacionales que hay 150 familias en Formosa, en general eran italianos, españoles, austríacos, paraguayos y franceses. Destacamos entonces el hecho de que los hermanos paraguayos estuvieron presentes desde el momento de la fundación de la ciudad de Formosa. Reiteramos, protagonistas han sido tanto los pueblos originarios, tanto los militares, las mujeres que llegaron en aquel entonces, también obviamente las corrientes colonizadoras, europeas fundamentalmente, pero también los inmigrantes paraguayos, decíamos, y con el correr de la historia se fue profundizando ese mestizaje, se fueron mezclando socialmente, por decir así, aparecen los criollos, los mestizos de la zona, y Formosa sigue siendo una zona en continuo crecimiento desde el punto de vista de su identidad. Tiene una diversidad cultural sumamente rica. Finalizamos, he tratado de acelerar para tratar de decir por lo menos lo más importante, y recordar la fecha de fundación de la ciudad de Formosa, especialmente a los chicos, el 8 de abril de 1879. Esto nos remite de alguna manera a las imágenes que hemos visto, las imágenes del comandante Fontana, las primeras imágenes que se corresponden con esa pintura que les he mostrado. Es un óleo que está en el Museo Histórico de la ciudad de Formosa, que siempre que tengan oportunidad de visitarla, se lo sugiero, es muy, muy interesante. Y una fecha muy distinta es la provincialización de Formosa, un salto cualitativo, un momento histórico fundamental, porque dejamos de ser territorio y pasamos a ser provincia. Dos fechas históricas que hacen a dos hitos históricos fundamentales en Formosa. Bien, de esta manera termino yo por lo menos esta parte de la historia y descripción de los hitos históricos de Formosa. Espero que haya sido esto útil. Nos vemos en próximos encuentros. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias a todos por su atención y su presencia. Queremos avisarles, recordarles que el tercer encuentro de esta jornada que se vienen desarrollando se realizará el día jueves 8 de julio a partir de las 10 horas. Los temas que serán abordados: el proceso de provincialización, contexto nacional y local, a cargo de la profesora Griselda Saldarini. Y la provincialización de Formosa, aspectos sociales, políticos y económicos, a cargo de la profesora Patricia Sánchez. También queremos hacer mención a la evaluación. ¿Cómo será esta? La evaluación y acreditación del seminario se basa en los siguientes criterios: participación en los encuentros virtuales, presentación de un escrito al finalizar el seminario. En el escrito se dará cuenta de los ejes abordados en cada encuentro y se expresará una reflexión sobre la experiencia vivida. Muy bien. Para finalizar esta jornada, les transmitimos el cordial saludo del rector del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, doctor Orlando Raúl Aguirre. En esta coyuntura tan particular que le toca vivir a la humanidad y de la cual, por supuesto, Formosa no escapa, este contexto de pandemia que nos ha afectado de una manera muy particular, sigamos cuidándonos, protegiéndonos unos a otros y permanezcamos unidos cuando la adversidad quiera ser introducida de alguna manera por intereses ajenos a la comunidad formoseña. Buen fin de semana para todos y todas. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación y los invitamos, como dijo el licenciado, para el próximo jueves 8 e inmediato sábado para el cierre de este seminario. Que tengan todos un excelente fin de semana.